El Señor le bendiga en este día. Buenos días, buenas tardes o buenas noches según el horario en que usted me escucha. La idea de este video es que pueda llegar a todos los hispanohablantes en el mundo entero. Y eso de que el único que se puede encargar de eso es el Señor. Yo solo subo el video y el Señor es que hará llegar el video a la persona que debe escuchar esta palabra. Hoy hablaremos acerca de la Biblia nuevamente y hoy será sobre el tema planes frustrados. Tal vez y al otro lado de la pantalla se encuentre una persona que hoy se siente frustrado o que tiene la idea o el pensamiento de que sus planes han sido frustrados a causa de la crisis que hoy en día aborda al mundo entero, crisis económica, crisis de salud, crisis de empleo, crisis familiar, crisis sentimental, crisis mental, crisis social, crisis política, todas las crisis que puedan sumar a la situación de su vida el día de hoy. Dios quiere que escuchemos esta palabra que hoy será compartida en unos minutos y solo ponga atención a lo que dice el concepto de este tema de planes frustrados. La palabra frustrado significa fracasado por la pérdida de una esperanza o deseo. También tiene como concepto fracasado sin éxito. Cuando lo relacionamos con la pérdida de una esperanza o deseo, es algo interno que sentimos de que nuestro plan ha sido frustrado y por ende se ha perdido la esperanza que se tenía de que fuera alcanzado y por ende se ha perdido el deseo de seguir con ese plan. Y desde el punto de vista exterior está el que un proyecto o un plan que teníamos fracasó debido a un obstáculo, debido a una crisis como las que mencionamos hace un momento. Pero hoy quiero motivarle a que la palabra produzca algo nuevo en nuestro ser. Vamos a leer el libro de Primera de Crónicas, capítulo 28, en su versículo 2. Dice: y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo: oídme, hermanos míos y pueblo mío. Yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová, y para el estrado de los pies de nuestro Dios, y había preparado todo para edificar. Mas Dios me dijo: tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Imagínese cómo se sentiría David después de haber hecho todo un plan. Hizo un plan para edificar la casa de Dios. Imagínese que no solo tuvo que escuchar a Dios de que ese plan no iba a ser realizado por él. ¿Cuántos días de su vida, cuántos esfuerzos, cuánto tiempo y cuántos recursos habrá invertido David con el plan de edificar la casa de Dios? Era un magnífico y maravilloso plan. Y el Señor, cuando ya tenía todo preparado para edificar, Él le dijo a David que no edificaría la casa de Dios porque él era un hombre de guerra y había derramado mucha sangre.
y Dios es un Dios santo. Imagínense que además de haber escuchado esa noticia de que el plan había sido frustrado, ¿cómo se pudo haber sentido David? Imagine algún plan usted que tenía y ha sido frustrado. Había hecho sus planes, proyectos y metas para este año 2020, los cuales ya usted siente que no va a realizar y ha perdido su deseo, ha perdido esperanza y ha dicho, ya no lo voy a alcanzar. Así mismo se sentía David. De manera que no solo tuvo que escucharlo, sino que tuvo que anunciarlo. ¿A cuánta gente ya habría David comunicado el plan? Y ahora tenía que comunicar que ese plan ya no se podía llevar a cabo, porque Dios le estaba ordenando que no edificara su casa, porque él había derramado sangre. Hoy me quiero más que enfocar en cómo se sentía David, cómo pudo haberse sentido de triste, de fracasado, todo por lo que él había soñado, luchado, esforzado, todo lo que deseó siendo rey, pero ya no podía realizar ese plan. Dios le había dicho, no lo vas a realizar, pero después que David estaba sin esperanzas, Dios le dijo, tu hijo Salomón, él edificará esa casa. Y volvió David a alcanzar un poco más de alegría, se alegró. Me imagino que él volvió a tener esperanza, volvió a cambiar su semblante. La palabra de Dios, cuando la escuchó en ese momento, que le dijo, pues tu hijo va a seguir el plan. Ahí David, me imagino que se alegró, se esperanzó y dijo, al final el plan se va a llevar a cabo. Hoy quiero ilustrarle y cómo puede usted aplicar este texto bíblico. Tal vez usted siente que su plan ha sido frustrado por la crisis que estamos viviendo hoy. De cualquier índole que sea la crisis. Tal vez tenía un plan de tener un empleo y ya no lo tiene. Tal vez su plan era de salud y ya no la tiene. Tal vez su plan era de casarse y siente que ya no lo va a alcanzar. Tal vez su plan era de construir una vivienda y ese plan siente usted que ya fracasó, que ya se frustró. O tal vez tenía un proyecto de un negocio y usted ya siente que ese plan ya se frustró. Tal vez siente que quería desarrollar un ministerio y era algo lindo, que miraba usted como que había puesto en primer lugar a Dios y dijo, este proyecto cristiano, evangélico, lo voy a llevar a cabo, que Dios me ayude, y usted siente que ya no se llevó a cabo y se siente desesperanzado, se siente frustrado, y tal vez sea algo relacionado con su familia, que pensó que se iba a reunir este año, está en otro país o está en otra ciudad muy distante y ahora no siente que se ha frustrado ese plan. O tal vez tenía un plan financiero, o tenía un plan familiar, ministerial, personal, y siente que ya no se va a realizar. Independientemente cuál sea el plan que usted tenía, y usted tiene un sentimiento de frustración porque siente que el plan ya fracasó, déjeme leerle lo que dice el libro de Job. Lo que le quiero decir es que si usted siente que su plan fracasó, punto 1 de este día es que no se dé por vencido, porque aún hay esperanza. Y el punto 2 va a contestar, dice, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas, le dijo Job al Señor, y que ninguno de tus propósitos puede ser frustrado. Déjeme decirle que si su plan, el sueño más grande de su vida que usted tenía, usted siente que no hay esperanza porque el plan ya fue
frustrado, déjeme decirle que Dios puede hacer todas las cosas y que si ese plan era propósito de Dios, usted no puede perder la esperanza, porque el punto 2 de este día, de esta palabra, es que los propósitos de Dios no pueden ser frustrados. Piense, tal vez esto que está pasando es el plan de Dios, tal vez esto que está pasando es el propósito de Dios. ¿Y por qué dice eso?, me dirá usted. Déjeme decirle que el Señor tenía un plan en Génesis capítulo 1, y ese plan era y se llamaba ser humano conforme a la imagen de Dios. Y ahora mismo usted estará diciendo: wow, ¿será que el plan de Dios se frustró? Vea, podemos decir realmente que ese plan que Dios tenía del hombre hecho a imagen y semejanza se frustró. Sí, pero aunque pareciera que se perdió toda esperanza sobre ese plan, déjeme decirle que apareció el contraplan, apareció el propósito de Dios, apareció Jesucristo, para que si ya habíamos perdido el plan, si el enemigo se había metido y tentó a Adán y a Eva, y el hombre como ser humano cayó ante Dios por haber pecado y desobedecido a Dios, y ya no éramos conforme a la imagen de Dios, sino que ya el plan aparentemente había frustrado, pero Cristo Jesús nos dio su amor, su propósito, su vida, y nos sacó de la condenación, de la frustración, para continuar el plan y darnos vida eterna cuando ya habíamos perdido a causa del pecado la virtud de la vida eterna. Tremendo. Si usted se pone a pensar cómo el plan del pueblo de Israel había sido frustrado en el libro de Éxodo, porque después de ser libres ahora eran esclavos. Tremendo. Y Dios, en medio de toda esa frustración por 400 años, trajo un plan de esperanza para libertarlos a través de Moisés. Imagínese cómo Noemí y Ruth se sentían frustradas cuando el plan fracasó y murieron el hijo de Noemí y esposo de Ruth. Y dijo: ahora soy amargada porque ahora estoy frustrada. El plan que llevábamos se cayó. Y ahora somos viudas y ahora somos desdichadas y amargadas. Y en medio de todo eso Dios puso un propósito que se cumplió. De tal manera que de esa unión de Ruth con vos vino el linaje que generaciones después nació Jesucristo. ¿Cómo son los propósitos de Dios que para nosotros pudiera estar el plan frustrado? Pero Dios no frustra sus propósitos. Tal vez se siente como se sintió de repente Pablo cuando Dios le frustraba ir a China o ir a España y le decía: no, vete, le decía el Espíritu Santo, ve a tal lugar. Y Pablo obedecía a lo que Dios le decía. O tal vez muchos ejemplos de la Biblia podemos ver, si todos los ejemplos que estamos viendo son ejemplos que hablan claramente cómo en muchos casos aparentemente el plan estaba frustrado, pero la Biblia dice en Job 42:2 que los planes de Dios no se pueden frustrar. Según nosotros están frustrados, pero si tememos a Dios y dejamos que Dios nos liberte, ese propósito, si es de Dios, no está frustrado. Pero si Dios quiere, nada más es que puede estar frustrado ese plan. Pero si Dios no quiere, si es de Dios eso que tú estabas planeando y está frustrado por ahora, pero si es de Dios, no se va a frustrar. Pero si no era de Dios, sino que era de tu mente, si era nada más de tu sentimiento, de tu pensamiento, puede ser que sí esté ya frustrado porque no te conviene, porque hay fines que al hombre le parecen rectos, pero son fines de muerte. Tal vez
el Señor te está librando de algo al frustrarte ese plan que tenías. Pero si es de Dios, ese plan aún no está frustrado, porque los propósitos de Dios no pueden ser frustrados. Y mira lo que dice Isaías 8:10. Tracen un plan, pero será frustrado. Profieran una palabra, pero no permanecerá, porque Dios está con nosotros. ¿Qué significa eso? Lo que te estaba diciendo. Punto 3 es que si lo que estabas planeando no era de Dios, entonces, aunque traces un plan, aunque lo hayas trazado, ese sí va a ser frustrado. Que si digas palabras, aunque digas planes, pero si no son de Dios, no van a permanecer. Porque si Dios está con nosotros, Él va a cumplir sus propósitos y no los tuyos ni los míos. Linda palabra, hermano. Hermana, tal vez usted estaba pensando en casarse. Tal vez usted estaba pensando en abrir un negocio, hermano. Tal vez usted estaba pensando en irse de misionero y siente que el plan ha sido frustrado. No pierda la fe, no pierda la esperanza, no sienta ese deseo que no tuvo éxito. Si ese plan es de Dios, si es propósito de Dios, no va a ser frustrado su plan. Solo si no es de Dios, entonces será frustrado, pero al final será para su bien, porque Dios estará encauzándolo al propósito que sí es de Él. Así que, como le decía, no pierda la esperanza, porque Cristo es nuestra esperanza. Dios es nuestra esperanza. Piense hoy, si está en una cama enfermo, a saber de cuántas cosas el Señor le está librando. Si está tal vez usted que no logró un vehículo, comprarlo como tenía planeado y usted está frustrado, tal vez iba a tener un accidente donde iba a morir y eso más bien fue para bien. Si usted pensaba en concebir hijos y de repente usted dice, no, mejor lo pienso porque mi plan ya fue frustrado, porque en esta crisis, ¿cómo voy a tener hijos? Piense que si es propósito de Dios, no es un plan frustrado, porque sus propósitos no se frustran. Si Dios está contra nosotros, ¿quién contra nosotros? Si ese propósito es de Dios, di gracias hoy, porque su propósito se cumplirá. Pero si es un propósito que no es de Dios, recuerde que Dios está con nosotros, y si no es de Dios, entonces ahí sí no va a permanecer, sino que va a fracasar ese plan. Piense, tal vez ese trabajo no le convenía, tal vez esa persona no le convenía, tal vez esa actividad que usted estaba haciendo cuando no había crisis, tal vez no le convenía. Deje que Dios le hable. Y me recuerdo una palabra que dice Eclesiastés 5, que lo que nosotros tenemos que hacer es temer a Dios. Yo te invito a que respetemos y temamos a nuestro Dios, y que los planes que hagamos los hagamos en los propósitos de Dios. Y que si el plan que ahorita sientes que está frustrado fracasó y no tienes esperanza ni deseo, piensa, si es un propósito de Dios se va a cumplir y debo tener fe, porque Dios está conmigo. Y si ese plan realmente no se realiza, di, Dios me libró, Dios no quería y Dios sabe lo que me conviene. Pero si ves que no está realizándose, si es propósito de Dios, espera un poco, que si es de Dios se va a cumplir. No digas no me voy a casar, no digas no voy a tener ese negocio, no digas perdí el empleo. Puede ser que si es de Dios, ahí está todavía, no se pierde, se va a cumplir. Si estás enfermo ahorita, no creas que es para siempre. Si es de Dios que te sanes, te vas a sanar, aunque sea terminal, aunque te acaban de decir tal vez y te dieron el diagnóstico que vas a morir y que solo tienes 2 horas. No importa, tú vas a sanar si es propósito de Dios, y le contarás a los enfermos, Cristo me sanó, porque sus planes no son frustrados, y era parte de su plan que yo enfermara para hablarte, y ahora
para que seas salvo tú y los que estén alrededor tú, y tú les prediques y les testifiques que Dios te sanó. Tal vez si no estuvieras en esta crisis no escucharías este video para decirte que Cristo, cuando la humanidad había ya, el sueño de Dios se había frustrado porque ya no éramos conforme a la imagen y semejanza, ya estaba el pecado en nosotros y ya éramos distantes a como es Dios. Pero Cristo se ofreció y dio su vida y era parte del plan para que Él nos salvara y nos pasara de muerte a vida, de fracaso a éxito, de pobreza a riqueza, de lamento en baile, de muerte a vida. Ora conmigo si te sentías frustrado o si aún te sientes frustrado. El Señor es que te va a convencer. Padre, en el nombre de Jesús, hoy, Señor amado, vemos según la Biblia cómo durante toda la era de la existencia humana se han fracasado los planes de muchos. Pero cuando ese plan es parte de un propósito tuyo, de repente das la esperanza y activas un nuevo plan para que ese propósito se cumpla. Y ahí es lo que, Señor amado, es la providencia de Dios. Cuando Abraham tiene su hijo y dice, se realizó el plan, y tú de repente le dices, ofrece a Isaac y sacrifícalo para mí. Y Abraham ya se sentía frustrado porque el plan entonces había fracasado. Pero tú proveíste el cordero y libraste a Isaac, y Abraham se sintió contento. Yo oro por mis hermanos para que hoy vean claramente lo que está pasando, vean que esto era parte del plan, es parte de tu plan, Señor amado. Tal vez no de los nuestros, pero del tuyo sí, Señor amado. Y el plan tuyo se va a realizar. Y es el mejor para todos, pero permite, Señor amado, que nuestros planes se alineen a los tuyos. Que si ese plan nuestro fracasó y no era tu propósito, aceptemos que fracasó porque no era tu propósito y ya nos olvidemos de eso y nos unamos a tu plan. Pero que si, Señor amado, es parte del plan tuyo el fracaso que estamos teniendo hoy, alcancemos esperanza, nos sintamos, Señor, alegres, Señor, porque es parte de tu plan y de tu propósito, Señor, y eso es lo mejor. Espíritu Santo, habla a las vidas de cada uno de nosotros. Habla a las vidas de mis hermanos que están ahí en cualquier país o ciudad donde estén. No importa, Señor, tú eres omnipresente y estás en todo lugar. En este momento tú estás hablando a quien esté escuchando y le estás diciendo: yo soy un Dios de propósito y mis propósitos se cumplen. Yo soy un Dios de propósitos. Si ese plan tuyo no era de Dios, excelente, qué bien, gloria a Dios, porque fracasó, porque ahora te puedes unir al plan de Dios. Aún Dios se sintió triste cuando el hombre pecó, cuando el hombre se apartó y le desobedeció. Así se siente cuando tú estás lejos de Él, porque no es parte del plan. Pero ahí está el propósito de Dios a través de Cristo, para que no perezca, para que no mueras en estos postreros tiempos, para que no seas condenado, sino que seamos pasados de muerte a vida. Oro por el enfermo, que crea que tú le puedes sanar. Oro por el que no tiene empleo, que crea que tú se lo puedes dar. Oro por el que cree que ya no, él había tal vez recién aceptado y cerraron las iglesias y ahora no haya cómo hacer. Señor, háblale para que a través de estos medios, para que a través de la Biblia tú le hables, Señor. Gracias te doy, Padre Santo, porque sé que tú tienes planes perfectos. Gracias, Señor. Enséñanos, muéstranos tu palabra. Oro por cada hermano y hermana que está ahí escuchando este audio. En el nombre de Jesús te digo, mi hermano y mi hermana, los planes y propósitos de Dios no fracasan, se cumplen. Pero los planes que no son de Dios, esos fracasan, y dale gracias si no se cumplió. Pero hay un nuevo plan que Dios tiene para ti. Dile: Señor, te acepto como mi Salvador y Señor, quiero ser parte de ese plan de salvación que tú tienes a través de Cristo para mí. Renuncio al plan anterior que tenía para unirme a ese plan que tú tienes para mí. Sálvame, Dios mío. Anota mi nombre en el libro de la vida
lava mis pecados y hazme una nueva persona en Cristo Jesús. Si tú oraste conmigo, déjame decirte que ahora eres parte del plan del Señor. Alégrate, eres parte del plan de Dios y has pasado de muerte a vida. Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes en el nombre de Jesús y que el Espíritu Santo lo llene de su presencia. Lea la Biblia, vea los videos de los pastores que están ahí en las redes sociales. Lea y la Biblia usted Dios ahí, ore. Dios le puede hablar, Dios quiere hablarte a tu vida. Ese plan frustrado, si es propósito de Dios, se va a realizar. Dale gracias a Dios. No hay que sentirnos mal ni desesperanzados cuando hay abundante esperanza. Dios te bendiga en Cristo Jesús en este día.